Bien amigos, continuamos en la tertulia en esta segunda fase. Vamos ahora a recordar algunas declaraciones que hacía el secretario del Partido Socialista a nivel local, en Almería, Indalecio Gutiérrez Salinas. Estuvo la pasada semana en la entrevista con Rafa Martos y hubo varios asuntos. Quizá uno que llama poderosamente la atención ha sido la clase magistral sobre historia universal dentro del ámbito de la Segunda Guerra Mundial, porque Indalecio quería dejar claro que aquí el estado de bienestar viene de la mano del Partido Socialista Obrero Español y que concretamente en España llega a cuajar profundamente con el gobierno de Felipe González, porque ni siquiera la transición, ni siquiera la clase media, ni siquiera la antigua Grecia, ni siquiera en el Imperio Romano, que también existía, ni siquiera tampoco en la burguesía. La burguesía, durante la Edad Media, que fue un ciclo realmente pésimo de la historia a nivel mundial, por diversos motivos, pero era el peor de los ciclos, pues resulta que ahí despuntó una burguesía, lo que hoy llamamos una clase media, que daba trabajo y al mismo tiempo otorgaba bienestar a esa mano de obra. Bueno, pues ahora resulta que gracias... Yo qué sé, es que... no sé, es que menciona que ha sido gracias a personajes de la Segunda Guerra Mundial que eran socialdemócratas, como por ejemplo Neville Chamberlain, su sucesor Winston Churchill, no sé si también de Gaulle en Francia, que también se vio profundamente implicado en la contienda. Pues estos eran socialdemócratas para Indalecio Gutiérrez Salinas. No lo entiendo muy bien, pero bueno, en todo caso se puede escapar porque Delano Roosevelt, a lo mejor podía, aunque era demócrata, pero claro, no olvidemos que los demócratas venían de la incorporación, por así decirlo, del New Deal, del nuevo trato americano que en definitiva incorporaba pues ciertas sensibilidades socialdemócratas, pero no. Para Indalecio Gutiérrez Salinas, aquí gracias a la fusión de la socialdemocracia y la democracia cristiana, se pudo alcanzar ese atisbo de bienestar social que después eclosionó de una forma profunda gracias al Partido Socialista Obrero y Español. Vamos a escuchar ese momento. Nosotros, la sociedad occidental europea, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un pacto entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, ¿no? Y era extender socialmente los beneficios de un estado de bienestar sobre la población, ¿no? Era las plusvalías del capital, ¿vale?, de las empresas, y repartiendo socialmente parte de esas plusvalías para extender el bienestar de la sociedad. Y eso ha demostrado que hemos llegado a cotas sociales, a sociedades con mucha fuerza, donde todo el mundo ha salido beneficiado, el pueblo llano, la población bien, pero además las empresas han podido tener mercados seguros y con poder adquisitivo para funcionar. Y todas esas reglas de juego que llegaron aquí a España después de la dictadura, a partir de la transición y sobre todo con los gobiernos socialistas de Felipe González, que establecieron un estado de bienestar, extendieron la justicia social sobre la población, con sanidad pública y gratuita para todo el mundo, con una educación pública y gratuita, los sistemas de pensiones, los sistemas de desempleo, después se han ido poniendo en marcha el sistema de dependencia, todo ese estado de bienestar que hoy en día disfruta la población y que nos tiene en una cota de bienestar social y de bienestar de la sociedad enorme en referencia a otros países del mundo, es lo que está en riesgo. La ultraderecha viene a tumbar todos esos logros sociales. Y por eso digo que tenemos que estar alerta, hay que alertar a la población de los riesgos tan graves a los que se pueden ver sometidos. Y esto, la historia ya lo ha dejado claro. Si empezamos a mirar la historia de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial, podemos ver y analizar qué pasó con estos movimientos de ultraderecha y a dónde llevaron a la sociedad europea.
Bueno, pues, en fin, esto es lo que piensa Indalecio Gutiérrez sobre, yo qué sé, es que Felipe González y el Partido Socialista de España inventó la seguridad social, inventó la sanidad pública. Es que ni siquiera eso lo inventó Franco, porque la sanidad pública data del siglo XIX. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Si esto... Pero el problema no es que lo diga Indalecio Gutiérrez, que es el más alto responsable del socialismo en la capital almeriense. El problema es que todo esto lo dicen doctores de historia, como por ejemplo lo puede decir perfectamente Fernando Martínez, que seguramente la habrá ilustrado en estos temas. Pero es que tuercen, pervierten, cambian totalmente el sentido de la historia e incluso te hablan de referencias que nada tienen que ver. Es que parece que aquí el Partido Socialista es el Adán de todos los servicios sociales, la gratuidad, etcétera, etcétera. El adanismo puro. Pero en fin. Bueno, Víctor, tú que también sabes algo de esto de historia, ¿qué te parece? Bueno, yo he de reconocer primero que vi la entrevista en casa el viernes, en directo. Es más, yo preparo las entrevistas ya, las comparecencias de Indalecio Gutiérrez Salinas en Interalmería, las preparo como algunos preparan la noche de los Oscars, ¿no? Yo me pongo mis refrescos, mis botes de palomitas y me las preparo para disfrutar. Y es verdad que desde entonces hasta ahora, en la radio, en el radio y también en el radioalmería.com, me he centrado en el desconocimiento palmario, en el analfabetismo histórico, me vais a perdonar el término, de una persona como Indalecio Gutiérrez Salinas. Porque, bueno, desconocer la historia es algo que le pasa a mucha gente porque no podemos ser. Yo también desconozco millones de... La gran mayoría de los ámbitos del conocimiento son de un absoluto desconocimiento por mi parte. Pero el problema es que Indalecio se empeña en exhibir públicamente una y otra vez su desconocimiento. Yo he tenido trifulcas en directo y fuera de micrófono con Indalecio porque me ha querido convencer a mí que, bueno, yo no soy el tipo que más sabe de historia del mundo, pero soy doctor en historia, he estudiado esto un poco más que la media, ¿no? Por decirlo así. Y me ha querido convencer de cosas que uno que haya estudiado sabe perfectamente que el de enfrente o no tiene ni repajolera idea o es un cara dura, te está queriendo engañar. Y yo insisto, desde el viernes me he centrado en su faceta del desconocimiento de la historia. Es decir, tratar a Charles de Gaulle o a Winston Churchill como socialdemócratas, pues, ¿qué te digo yo? Es como tratar a Torrebruno, permítese a mí una semana más la comparación y la alusión, como un pívot de la NBA. Es decir, mire usted, es que no has podido escoger peor calificativo, ¿no? Pero hay un componente que no es solo desconocimiento. Hay un componente que es jeta, holgura, caradura, que cada uno le ponga como quiera. Porque si Indalecio Gutiérrez Salinas quería hablar de derechos sociales, no tenía nada más que ir a la página web oficial de la Seguridad Social, que es una página web que gestiona el gobierno de España, es decir, sus compañeros de grupo parlamentario. Y en el primer párrafo de la introducción del Conócenos dice que la primera comisión de reformas sociales en España data de 1883. Repito, 1883. A lo mejor ha mirado el hombre y ha visto 1983. Y acto seguido dice que en 1900 se crea el primer seguro social, público, estatal, nacional. No. Esto yo creo que Indalecio no lo sabe. Pero lo que sí sabe es que cuando él nació, que como es más o menos de mi quinta, en este país todavía vivíamos en una dictadura, en esa dictadura había muchos derechos sociales, al mismísimo nivel que en cualquier otra parte de la Europa occidental o democrática que él dice. Y eso él lo conoce porque lo ha vivido, pero aquí lo que se trata es de retorcer, de forzar la historia continuamente para que parezca que todo lo que no sea el Partido Socialista ha sido un desastre, cuando la historia lo que en realidad nos cuenta es que el Partido Socialista solo ha asomado por el poder en este país para provocar desgracia y miseria, cuando lo hizo en la Segunda República y ahora cuando lo ha hecho en el actual periodo democrático. Esa es la realidad, con cifras en la mano que, por cierto, estadísticas, que, por cierto, doña María Jesús Montero, las estadísticas no son un constructo, no son una creación artificial, es el reflejo de la realidad. El constructo, querida María Jesús, eres tú.
tú sí que eres un constructo, pero un constructo muy diabólico, porque decirle a tus ciudadanos que las estadísticas son un constructo es tener muchísima cara dura. Bueno, lo que pasa es que eso lo dirá el término constructo, es que tiene dos acepciones, una la científica y la otra es psicológica. Entonces, claro, en psicología es más complicado porque es que es la percepción bipolar de tu mundo. O sea, que es lo blanco-negro, la noche-día, etcétera, etcétera. Y entonces, pero es que en ciencia tiene una aplicación más benevolente, porque claro, te dice, voy a ponerte un ejemplo para que entiendas algo mucho más complicado. Como pero puede Antonio, ser. es que esto del constructo Pero es que dicho por Montero. A esta señora le dicen, mire usted, ustedes se han pasado medio año diciendo que la economía española iba a crecer tanto y ahora ya no han venido las previsiones de veintitantos organismos internacionales a decirle que no llevan razón. Lo que han venido son las mediciones y las mediciones se plasman buena parte de ellas en el PIB, en el Producto Interior Bruto, y ese ha crecido efectivamente porque venimos de un año en el que nos han encerrado en casa, que fue 2020, y en 2021 nos han sacado, pero han crecido menos de la mitad de lo que ustedes decían. Respuesta de María Jesús Montero, eso es un constructo, eso no sé, el PIB, pero ¿eso qué es? Eso es orientativo. Y así con todo, si es que así con todo, ¿qué vamos a quejarnos de la señora WordPerfect? Si es que es así con todo. Sí, pero ojo, Víctor, que mosca que vuela a la cazuela, porque es que resulta que una carta de cortesía de las respuestas de Ursula von der Leyen, ahora se ha descubierto que efectivamente para nada celebraban el modo en el cual el gobierno de España está distribuyendo los fondos europeos. En absoluto, no tiene nada que ver. Era una respuesta de cortesía y la han utilizado hasta la saciedad en los medios afines. Úrsula es un constructo, hombre. Como un constructo, efectivamente, de lo bien que Europa está aceptando el modelo ejemplarísimo de la distribución de los fondos europeos que está realizando el gobierno de España. Bueno, José, por favor, que tenemos más. Venga, y poco tiempo. Yo tengo, está muy bien todo lo que habéis dicho, pero yo tengo un mensaje para el Consejo de Administración de Interalmería. Yo sé que nos miran con mucho cariño, algunos con un fuerte aplauso además, pero tengo un mensaje para el Consejo de Administración y es que hay que entrevistar más a Indalecio. Indalecio es un hombre muy poco entrevistado, es decir, es como... Yo oigo a Indalecio y tengo la misma sensación que la primera vez que un productor cinematográfico escuchó al pequeño ruiseñor. La primera vez que Joselito cantó ante un, no sé, Cesáreo González, uno de estos, no sé, dijo, aquí hay una mina de oro. Esta voz es una mina, que era lo de Antonio Molina. Bueno, pues lo de Indalecio en Interalmería es al periodismo de opinión lo que la matanza de un cerdo a una mañana fría de invierno. Pura fiesta. Todo se aprovecha. No se desaprovecha, no se desperdicia nada. Todo es sabroso. Todo es muy rico. Todo es nutritivo. Pura fiesta. Yo propongo que a la próxima entrevista de Indalecio acuda una cuadrilla velezana de esas que llevan un violinista que parece que antes de ir a la plaza del pueblo, o sea, que dan un balate a tomarse un psicotrópico por cómo le suena el instrumento. Pues es una fiesta. Es una fiesta. ¿Cómo un auténtico analfabeto se permite el lujo de dar lecciones de historia? Pero es que Indalecio es un producto del laboratorio sociológico de la PSOE. Es decir, el PSOE ha reclutado durante años a mucha gente con ningún nivel y entonces les ha nutrido durante años en tardes de charla los sábados por la tarde, dopándolos con un relato histórico falso, prefabricado, que hacía partir pues, la luz. Al principio era la oscuridad. Llegamos nosotros los socialistas y se hizo la luz. Luego subió el precio, pero bueno, son cosas de los fascistas. Y entonces, durante años, ha cogido a gente que no tiene oficio ni beneficio y les ha llenado la cabeza de majadería, de constructos históricos auténticamente falsarios, en donde pretenden que antes del PSOE era todo llanto, oscuridad y crujir de dientes, y que en cuanto los españoles votamos al PSOE, se hizo la luz, llegó la alegría y todos éramos más altos, más guapos y más felices. En fin, a mí no me preocupa que un señor analfabeto sea entrevistado en televisión. Lo que me preocupa es que este señor es el máximo representante del PSOE en la capital.
Pero José, perdona que te diga, no es un señor analfabeto. No se trata de eso, se trata únicamente de que expone una serie de argumentos que le van bien a una ideología, y hay gente que se los compra, le compra el producto, un producto absolutamente averiado, pero no es analfabeto, se actúa con mucha inteligencia. No tienen ni idea de lo que está diciendo. Es decir, ya, bueno, sí. No lo conoce. Que hay que comprender que Indalecio lleva en sí mismo el hándicap de tener que mantener alto el listón. Y después de haber dicho que el AVE no llega a Almería porque el planeta Tierra está azotado por movimientos tectónicos, esto no me lo invento yo, esto lo han podido oír todos los oyentes, espectadores de Interalmería, pues había que decir algo. Pero es que también llegó a decir que en Estados Unidos es difícil que atenten los terroristas islámicos porque está muy lejos. Bien, yo creo que esa frase... Ese tema lo tengo aquí precisamente porque a mí también me ha llamado poderosamente la atención. Manhattan. Esa frase en mármol de Macael. En Manhattan, en el World Trade. Allí. Otro epigramático también. Bueno, vamos a ver, es que seguramente antes de esta entrevista, menos mal que ahora hemos podido hurgar un poco en la historia gracias a esta aportación de Indalecio, pero hasta la fecha nada se sabía de 3 importantes atentados que ocurrieron en el año 2001 y ocurrieron en Manhattan, en Virginia y en Pensilvania. Porque claro, no solamente es el primer atentado de las 2 torres gemelas, una detrás de otra. Después era el Pentágono y después otro avión que cayó en Pensilvania y que murieron todos los ocupantes, gracias a un acto heroico por parte del pasaje. Bueno, pues en fin, esto parece ser que lo han cometido, pues yo que sé, unos yanquis que se enfollonaron con Bourbon, pero de yihadistas nada. Porque es que, claro, les queda a Estados Unidos les queda muy lejos la amenaza yihadista. Eso dijo también Indalecio Gutiérrez. Vamos a escucharlo. Por intereses económicos de los Estados Unidos. No teníamos nada que hacer, incluso al contrario. Era tensionar más una región como Oriente Medio, que luego al final los resultados de esas tensiones se estaban padeciendo en Europa, porque Estados Unidos está tan lejos que prácticamente el yihadismo tiene mucho más dificultad a la hora de acometer atentados y poner en peligro la vida de los ciudadanos americanos. Bueno, en fin, no tenemos mucho tiempo, así que por favor, sintetizando, Víctor. Fijaos, ya sabéis que yo escribo mi videoblog de lunes a viernes. Fijaos si estaba on fire que el sábado tuve que hacer un videoblog extra con esto. Habéis puesto dentro de la retahíla de argumentos en los que Indalecio se basó para poner de manifiesto su desconocimiento del mundo en general. Yo creo que habéis acertado con los 2 sonidos, las 2 imágenes perfectas. Es decir, un tipo que se carga toda la historia de la segunda parte del siglo XX en Europa y un tipo que se permite ofender a las miles de personas que murieron en el mes de septiembre de 2001 por un atentado yihadista en Estados Unidos. Insisto, cualquiera que compre cualquier mercancía de Indalecio Gutiérrez Salinas es porque no conoce a Indalecio Gutiérrez Salinas. Porque en esa misma entrevista, Indalecio, que a mí me gustaría que alguien viniera aquí a explicar cuál es el grado de conocimiento de Indalecio, qué ha estudiado Indalecio, en qué es experto Indalecio, qué sabe Indalecio, cuáles son sus méritos de Indalecio, de qué manera se ha labrado el puesto que ocupa ahora mismo de diputado y representante de todos los almerienses. Bueno, pues no tenemos ninguna información de eso y por una razón muy sencilla, porque la respuesta es no la hay. Este señor no ha estudiado nada, no ha trabajado en nada. Perdona, Víctor, no la hay, pero tampoco hace falta, porque no olvides que este señor es también diputado en el Congreso y con su voto afirmativo está apoyando un gobierno de España en el que hay personas todavía peor que él. Porque estamos hablando de ministros y ministras sin Pero ningún... para que tú veas el calado de la persona, en esta misma entrevista que yo reconozco haber visto ya más de una y más de 2 veces, el tipo se pregunta, con respecto a la Mesa del Ferrocarril, que es una organización de la que hemos hablado aquí largo y tendido, pero el tío se pregunta cuáles son los expertos y los ingenieros que hay en la Mesa del Ferrocarril para sustentar
esas conclusiones que tienen acerca de cuándo va a llegar el ferrocarril. No, dijo otra cosa peor, que ya no hay que hacerle tanto caso a la mesa del ferrocarril. Porque claro, ahora como se mete con el gobierno y le discute sus cosas, pues claro, Pero no tienen conocimiento, no tienen información, no son ingenieros ferroviarios, etcétera, etcétera. Pero antes, muy rápido. Termino. En una entrevista en la que tú has demostrado que no tienes ni idea de historia, no tienes ni idea de geopolítica, no tienes ni idea de actualidad, no tienes ni idea de infraestructura, de nada, tú tienes el cuajo de preguntarte por qué otros opinan si no poseen expertos. Este señor es el mejor ejemplo, la personificación perfecta de aquel viejo dicho de me llamó puta, Pili Latacones. Es que este señor buscas paja en ojo ajeno y viga en el propio y sale este señor en el diccionario. Bueno, estaba mejor lo del maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela, pero en fin, ¿qué lo vamos a hacer con la Pili? También ha salido la Pili a taconear. El maestro Ciruela se quedaba contento con ser el maestro Ciruela en el pueblo, pero es que este maestro Ciruela quiere ser el profesor el catedrático melocotón. Es decir, lo de profesor, el maestro escuela se le queda corto a Ignacio. Es decir, porque su ambición, su conocimiento, su aprecio de sí mismo, eso es muy bueno, pero es superlativo. Y decía lo que estábamos diciendo todos los que éramos unos fascistas, porque decíamos que, hombre, lo de la mesa de ferrocarril, ¿quién le ha dado carta de naturaleza? ¿Quiénes son los responsables de la mesa de ferrocarril? ¿Quiénes son los técnicos de la mesa de ferrocarril? ¿Por qué en la prensa almeriense la mesa del ferrocarril constituye una entidad de autoridad ferroviaria casi como el ministerio o incluso por encima del ministerio? Bueno, los que decíamos eso antes es que éramos unos fascistas terribles y ahora lo dice Indalecio porque, claro, ahora la mesa del ferrocarril tímidamente se mete con el gobierno. Pero la pregunta es, querido Indalecio, si no son expertos, si no tienen credibilidad, si no hay que hacerles caso, ¿qué coño hacías manifestándote con ellos durante meses? Bueno, en fin. Se nos fue el tiempo y se nos quedan también algunos temas interesantes, como que ya volveremos a tratar mañana, como los sindicatos que ya han convocado esa movilización en contra del gobierno andaluz por lo mal que lleva la sanidad pública andaluza, etcétera, etcétera, y otros más. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Hernández Bru. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y igualmente te digo, José Fernández, muchas gracias. Habría que ampliar la tertulia, otro mensaje al Consejo de Administración. Bueno, también es verdad. Bueno, pues mira, se llevará oportunamente. Muchas gracias a ambos y nosotros volvemos mañana en otra edición de la tertulia. Saludos amigos y muy buenas noches.